Hola, gente bonita de YouTube. El día de hoy les tengo un invitado muy especial aquí al canal. Él, a la edad de 9 años, tuvo su primer avistamiento ovni. Al pasar el tiempo, formó parte de grupos de contacto e investigación del fenómeno. Ha impartido conferencias en México y en el extranjero. Ha participado en documentales para Discovery Channel. También ha sido entrevistado en diversos programas de radio y TV, tanto nacionales como extranjeros. Fue conductor del programa de TV por Internet Umbral 2013 y de Radio Enigma 360 grados. En la actualidad realiza documentales de forma independiente. Sin más preámbulo, le damos la bienvenida al investigador y explorador Leobardo Peña. Hola Leobardo, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Sara? Muchas gracias por esta invitación a tu canal y encantado de poder hablar de estos temas que nos apasionan y yo creo que a muchas de las personas que están viendo este video les apasionan los enigmas, el fenómeno ovni, el contacto extraterrestre, porque tiene vigencia todavía. Sí, la verdad es que me quedé muy corta en tu currículum. Si nos pudieras, platicar qué otras cosas, has hecho, por favor, aquí para los que nos están viendo. Sí, muchísimas gracias. Hiciste una buena introducción. Eh, Soy investigador del fenómeno ovni, explorador. Ya son 32 años de estar estudiando lo que es el fenómeno ovni. Son 16 años de pues, haber vivido también la experiencia de contacto extraterrestre, la experiencia directa con estas inteligencias no humanas. Y bueno, más o menos una década ya haciendo lo que es la difusión del tema y del mensaje extraterrestre. Eh, Como bien mencionaste, entre los 9 y 10 años de edad, tuve ese primer avistamiento muy cerca del aeropuerto de la Ciudad de México. Yo radico aquí en la ciudad y al lado de mi familia, que es lo más curioso, nadie le gustaba este tema o por lo menos nadie escuchaba yo que hablara de este tema. Solamente uno de mis hermanos mayores hablaba mucho y estudiaba mucho acerca de la historia, de las religiones del mundo, y estuve más apegado un poco más a esa parte histórica. Yo creo que este vínculo que me tocó experimentar ya en el acercamiento con estas inteligencias me permitió pasar de testigo a investigador a partir de los mensajes que se van recibiendo, pues nos llevan precisamente a hacer exploraciones para poder verificar precisamente los dichos de estos seres, que es una agrupación, no solamente es una sola especie, una sola raza, sino son varias que tienen un mensaje que ya lo vamos a estar comentando, sobre todo muy estilo arqueológico, antropológico, pero sobre todo está muy enfocado al desarrollo de la conciencia humana. Entonces, eso me inspiró para ser un explorador, que es fascinante. Nos ha llevado a hacer expediciones espeleológicas a diferentes cuevas de aquí del país y hacer expediciones a lugares realmente impensables. Entre los grupos de contacto, en el año 2012 me tocó estar en una expedición en el Amazonas, en el mítico Paititi, lo que buscaban tanto los españoles pues en aquellos años de la conquista. Y bueno, de ahí fue generándose muchísima información, pero sobre todo para poder trabajar en México, porque hay muchos difusores en el mundo que hablan de sus experiencias, hablan de sus investigaciones, pero han hablado, y esto me lo hacía referencia uno de estos seres extraterrestres en una experiencia en el Valle Sagrado de Tepoztlán, que muchos de estos investigadores ya habían hablado de Egipto, de Machu Picchu, de África, de Australia, de esta parte europea de Stonehenge, de la parte oriental como los budistas en el Tíbet, Mongolia, que se había hablado mucho de esta parte de Oriente como los sumerios, incluso se hablaba mucho de los mayas, pero en la parte central de México
México tendría un rol muy importante y un papel que desempeñar para dar un mensaje muy positivo al mundo. Y a través de estos 16 años de investigación, de contacto con ellos y de recibir plenamente esta información, y al hacer la difusión he encontrado muchas cosas muy interesantes. Quiero empezar, ay, sí, ¿no? Bueno, gracias por la intro, es que de verdad tiene un currículum bien amplio. Dije, no, pues mejor lo dejo hablar. Este, quiero empezar con lo de las expediciones. La verdad se me hace algo súper interesante porque, bueno, no todos tenemos como que la oportunidad de irse a meter a ciertos lugares, ¿no? Que son medio peligrosos incluso hasta a veces. Y a modo, bueno, a manera personal, ¿cuál ha sido tu expedición más como que la que más te impactó, que encontraste que... Si Son, me puedes comentar. son muchas anécdotas, Sara, que podría comentar, pero bien valdría la pena hacer una breve introducción de por qué ir a estos lugares. Como te mencionaba, el tener contacto con estas inteligencias tiene un propósito y muchos de los contactados han hablado acerca de su testimonio, pero en mi particular caso está muy involucrado es el estudio de la historia de nuestros antecedentes como especie humana. Yo le llamo el proyecto humano, ¿no? Saber nuestra identidad, porque en algún momento esta relación que siempre hemos tenido con ellos, se han tenido pues muchos datos acerca de recopilación de datos históricos en historias, en mitos, en libros sagrados, lo tenemos en pinturas rupestres, en petrograbados, pero esta agenda extraterrestre lo que desea es que nosotros recuperemos una memoria perdida, porque más que ayudarnos en algún momento de la evolución del ser humano, de esta siembra humana, más que ayudarnos, nos perjudicaron, ¿no? Hay muchas historias en donde se habla de intervención genética, por ejemplo, por eso avalo esta parte de que somos parte de una ingeniería biológica por parte de ellos, pero en determinado momento de la historia se perdió nuestra identidad y a través de la historia ha habido mucha manipulación de esa historia, de la real historia de la humanidad. Entonces, nos han proporcionado la oportunidad de verificar, porque no estamos obligados a creer, sino a pensar, a investigar. A eso se le llaman protocolos de contacto. Y es por ello que nos han invitado a hacer expediciones, no solamente a investigar, a hacer estudio de escritorio, sino también estudio de campo. Y bueno, te comentaba que una de estas experiencias que me cambió la existencia fue haber estado en el Amazonas, previa invitación por estos seres, entre una de tantas expediciones que hemos realizado, pero todas se van uniendo, se va tejiendo toda una historia. Y estar en el Amazonas es realmente impresionante. Siempre he dicho que algo interesante que me asustaba mucho en ese entonces es que uno tiene que realizar permisos al Parque Nacional del Manu, ¿no? Entras a la selva y Ajá. cuando te registras, después de todos los permisos, te hacen firmar una responsiva en que deslindas de la responsabilidad al gobierno peruano de que si te pasa algo, es tu responsabilidad. Entonces, estar dentro del Amazonas es estar a merced de insectos, de víboras, de insectos, por ejemplo, pulgas, estos animalitos que te succionan la sangre, las sanguijuelas, por Híjole. ejemplo, eh, plantas venenosas, ¿no? Uno de mis compañeros, porque fuimos 4 peruanos y 3 mexicanos en esta expedición, 7 en total, curiosamente Perú y México, y uno de mis compañeros apenas si rasgó su hombro con una púa, ¿no? Pero muy ligeramente y se le inflamó bastante.
Eh, pero bueno, llevábamos botiquín, estábamos muy bien preparados y las caídas realmente son de miedo. Pasar los pantanos también es muy, muy interesante y tratar de zigzaguear lo que es el río del Amazonas. A este se le llama el río Madre de Dios, que es un río caudaloso y no lo podemos pasar en lancha, teníamos que zigzaguear porque íbamos por una vereda y después se corta el camino por la vegetación y teníamos que pasar al otro lado y teníamos que pasar con un bastón, ¿no? Una rama. Y bueno, las piedras son totalmente lisas, uno se puede caer, se lo puede llevar la corriente y bueno, ir zigzagueando. Y eso no es todo. Las experiencias de el acompañamiento con estos seres era muy contundente. Es decir, cada expedición, como bien dices, que es muy peligrosa, porque ir a estos lugares realmente es arriesgando la vida, pero previa invitación. No se puede ir si se tiene ganas, ¿no? Porque uno puede arriesgar la vida. Por eso hay una invitación y hay corroboraciones. Y estas corroboraciones son avistamientos programados. Hay fotografías que tengo de estos avistamientos que nos verifican que no estamos imaginando una invitación o que queremos forzar o por protagonismo queremos hacer una expedición y darnos importancia o elevar el ego, sino que es una expedición realmente seria. Y bueno, ahí tuvimos avistamientos, lo que le llaman las caneplas, que son unas esferas que hoy están circulando con más facilidad en las redes sociales, que son unas esferas que sirven como drones, son drones, pero estos son extraterrestres, son cámaras de video y esas las podíamos ver a la luz del día, las veíamos en la noche e incluso en el lugar donde acampamos es muy cerca de una gran peña que se le llama el Muro de Pucharo, en donde existe o en sus caras existen cientos de petrograbados, petroglifos, que tienen figuras muy características de una lengua muy antigua que ya sabemos de dónde proviene, porque muchos arqueólogos han hecho estas expediciones, National Geographic, History, expedicionistas independientes, y siempre ha sido un enigma quién hizo esas inscripciones. Entonces, a través de la investigación hemos podido dar con la pista de esos pues, artistas que plasmaron este lenguaje en el muro de Pucharo. Y bueno, todavía uno puede seguir caminando. La expedición, esto lo realicé en el año 2012. Hubo una expedición anterior que fue en el año 2010, donde estuvo un gran amigo y que considero un gran hermano, que es Sixto Paz Wells. Él estuvo en el año 2010, pero ellos hicieron una caminata al interior precisamente del Amazonas y llegaron prácticamente a la ciudad de Paititi. Casi llegan porque encontraron parte de los vestigios de las ruinas del mítico Paititi. Hay evidencias, algo que jamás nadie ha podido llegar a esos lugares. Y bueno, siempre estábamos acompañados incluso de naves que fueron fotografiadas. Algunas las llegué a fotografiar, tengo al menos un par de estas fotografías, porque desgraciadamente cuando uno está en este tema, a veces es presa de ciertos atentados. Me robaron la cámara, casi me matan, me robaron la cámara de video, me robaron la computadora y pues bastante información y entre ello perdí bastante información de Paititi. Esa ha sido una de las experiencias que me cambió la vida, pero ingresar a las cuevas también cambia la vida. ¿Qué fue lo que encontraste en las cuevas? ¿Qué experiencia tuviste ahí? En las cuevas es un tema también muy interesante que a mí también me apasiona porque es un mundo totalmente desconocido, ¿no? Así como el mar, ¿no? Que no ha sido Ujú. explorado, las cuevas dentro de la tierra también es muy poco explorado, sobre todo porque estos seres, a través del tiempo y a través de los grupos de contacto, nos han mencionado historias que, como te menciono,
son historias que o creemos o las investigamos, pero a través de la investigación nos hemos dado cuenta que es real. Uno de estos antecedentes para que yo entrara a una de las cuevas más importantes en México es la famosa Cueva de los Tallos, que se encuentra en el Ecuador, que en 1969 un húngaro argentino, nacionalizado argentino, Juan Morix, después de hacer una búsqueda espiritual en todo el mundo, fue guiado precisamente a encontrar las cámaras secretas en varias cuevas, ahí en los tallos, que tallos significa el ave que habita las cavernas. Y bueno, este explorador húngaro, Juan Morix, encontró bibliotecas, galerías con planchas metálicas de oro, de plata, de bronce y de otros materiales, en donde está plasmada la real historia de la humanidad. Y de esto no solamente lo han dicho los seres extraterrestres, lo han dicho sus descendientes cuando hablamos del mundo intraterrestre, que también es un tema muy apasionante. Y bueno, al llegar a este lugar, desgraciadamente nos encontramos con la codicia del ser humano y Juan Morix, después de dar a conocer este hallazgo tan importante, pues llama la atención de y otros investigadores como von Däniken, que plagia, roba, esa es totalmente la palabra, información de Juan Morix y crea el libro El oro de los dioses, que vende millones de dólares. Fue una obra que fue traducida a casi 50 idiomas y en ese tiempo se volvió extra supermillonario. Cuando las personas que investigamos, como Juan Morix, como lo que he intentado hacer yo como expedicionario, pues requieres recursos. Sí, claro. Esto lo hacemos por nuestro propio bolsillo, ¿no? Nuestras propias aportaciones. Pero von Däniken pues se hizo rico y eso llamó la atención para que trajera pues una expedición británica con Stanley Hall y nada más ni menos que Neil Armstrong, ¿no? Y sacan material de ahí. El secreto obviamente se lo llevó a la tumba, no se supo qué es lo que sacaron. Hay varias historias que sí se sabe qué es lo que pudieron extraer, pero realmente esto nos demostró que el ser humano no estamos preparados para enfrentar la realidad, la real historia de la humanidad. Y bueno, después de estas historias, cuando hablo acerca de estos mensajes que me tocó experimentar, sobre todo en el Valle de Tepoztlán, a partir del año 2011, recibí mensajes telepáticos y se fueron corroborando con otras amistades, por eso llamamos protocolos de contacto. No es una sola persona la que recibe, sino es un mensaje compartido y repartido para que podamos nuevamente tejer, ¿no? Y que pueda vencer ese fantasma del ego, ¿no? Del protagonismo. Entre Sí, todos claro. vamos haciendo equipo. Y nos guiaron a una cueva que en el año 2004, acá en Puebla, frontera con Veracruz, que son las cuevas de Cuetzalan, Puebla, en el año 2004, nuevamente, así como en la Cueva de los Tallos, se quedaron atrapados espeleólogos británicos, que después se hizo un gran escándalo, y bueno, nos dimos cuenta toda la comunidad mexicana que no eran espeleólogos, Ujú. sino servicio secreto de Inglaterra, ¿no? ¿Qué estaban buscando? Bueno, pues surgen algunas historias en donde precisamente buscan ese mundo intraterrestre, buscan esos lugares donde existen esas galerías, esas bibliotecas metálicas, y se encontraron unos vestigios, sobre todo algo impresionante, Sara, una momia que es de cráneo alargado y tiene 6 dedos. Es una característica de los descendientes o de los hijos entre seres humanos y seres extraterrestres. El cráneo alargado y la polidactilia, 6 dedos en cada mano. Y esto está datado, lo hablan tribus del Amazonas. Hay muchos estudios que se han hecho acerca de la polidactilia y de los cráneos alargados
que si quieres en algún momento es un tema totalmente muy aparte y muy extenso, Sí, pero claro. se pudo encontrar eh, pues ese cráneo, ese cuerpo de esa momia bajo ciertas circunstancias con un médico que a él se lo entregaron. Y bueno, haciendo toda esta investigación, llegué a contactar a un gran amigo que es Marco Antonio Gómez, periodista mexicano, y él hizo la investigación y me compartió el material acerca de esta momia, ¿no? Entonces, más adelante espero que podamos sacar un documental, porque ya he hecho dos expediciones en el año 2014 y el año pasado, 2022, volvimos a hacer expediciones a este lugar. Todavía no encontramos nada, pero los mensajes, los avistamientos, las corroboraciones siempre nos dan la pauta de que esto es totalmente auténtico. Claro, pues estaría muy interesante que bueno, que hicieras ese documental, porque, bueno, ahorita que dices que, bueno, previamente a visitar un lugar, reciben la información, tú y, bueno, el grupo, ¿no? Que está ahí detrás, para ir a cierto lugar, ¿no? Entonces, están guiándolos para descubrir algo con respecto únicamente historia de dónde venimos o para otra cosa. ¿Has podido como que, pues, descifrar un poco el mensaje de eso? Sí, todo esto, como te menciono, tiene demasiados caminos, demasiadas aristas, demasiados brazos, pero Ujú, te podría comentar dos. Eh, Cuando menciono que tenemos que indagar, explorar la parte de la historia, es porque en algún momento nuestra identidad como seres humanos se perdió. Es decir, tenemos en cuenta que el ser humano evolucionó hasta cierto momento, ¿no? Con el Neandertal. Después hay un hueco que le llaman el eslabón perdido. Y después ujú, tenemos noticias por parte de, pues bueno, vestigios biológicos como el hombre el Homo sapiens, por ejemplo, ¿no? Pero ese hueco no sabemos precisamente dónde se encuentra esa unión. Y ujú, bueno, todo esto hemos podido verificar incluso con otras investigaciones, otros científicos investigadores también que nos tenemos que acercar a ellos. Y bueno, hemos rescatado parte de esa historia porque somos parte de un experimento genético. Como te mencionaba, en algún momento se sale de control este proyecto humano y en vez de que evolucionemos, involucionamos, ¿no? Se han ujú, hecho estudios a cráneos que se han encontrado en Paracas, en Perú, que son de cráneo alargado. Hay pinturas rupestres de manos de 6 dedos. Se han encontrado estas momias, por ejemplo. Y también hemos identificado que su genética pertenece a a posiblemente descendientes, ¿no? Porque se habla de una mezcla entre los seres extraterrestres y los seres humanos. Hay una parte de la Biblia, sin tocar el tema religioso, pero sí, en el claro. Génesis 6 menciona que, y viendo los hijos de Dios que las hijas de los hombres eran hermosas, tomaron por esposas y procrearon hijos. Y de ahí se crearon a los gigantes, los de cráneo alargado, los nefilins o los reyes de aquella época. Entonces se sabe que cuando hacen esta mezcla entre estos extraterrestres y seres humanos que no estaba prevista, es decir, alteran los protocolos de intervención y bueno, tienen descendencia, a esta descendencia la llevan y la colocan en una isla o en una serie de islas que se conocen en el antiguo Egipto o en los griegos, ¿no? Como Platón, como la mítica Atlántida. Y ellos, los de cráneo alargado, gigantes y que tienen polidactilia, son los atlantes. Y esos atlantes vendrían a ser los mayas que conocemos, que son de aquí de México, pero son mucho más antiguos, ¿no? Eso está totalmente documentado.
pero existe también un gran problema, es que la historia oficial no lo quiere reconocer. Mm, ¿Por qué no lo quiere reconocer? Y ahí es donde unimos otro de estos eslabones, es porque existe ciertamente un dominio de altas jerarquías que no desea que conozcamos nuestra identidad. Porque si nosotros conocemos que provenimos de las estrellas, que estamos emparentados, que el ser humano tiene un propósito mayor, aún superior que los propios extraterrestres, ese es otro brazo para poder explicarlo, sí, tiene que ver claro. con el desarrollo de la conciencia del ser humano, porque la esperanza al sembrar vida en este planeta es que el ser humano desarrolle su conciencia más allá de la conciencia que tienen los seres extraterrestres. Nosotros tenemos despierto el 1% de nuestro coeficiente intelectual. Ellos lo tienen detonado el 99. Les falta el 1 y a nosotros nos falta el 99. Ujú. Ahí puedes encontrar el eslabón, qué relación tenemos con los extraterrestres, pero también qué problemas se han generado para ocultar esta información. Sí, claro. Pues es que sí, pues se podrían hacer grandes cambios y muchas cosas, ¿no? Y pues no. Mm, pero, ¿crees tú que puede llegar el momento en el que ya como que ese tipo de ataduras y ese tipo de velos como que se quiten? ¿Crees que sí pueda pasar? Sí, claro que sí. A veces uno piensa como investigador, a veces colgar la gorra, colgar el, el, eh, el chaleco, ¿no? De Sí, sí, sí. exploración, porque a veces uno se puede llegar a decepcionar, a veces dentro del mismo medio, ¿no? El mismo medio a veces no nos ayuda. Muchos de los investigadores pues tienen sus creencias, sus ideas, protagonismos, pero creo y siento todavía una esperanza en el ser humano. A veces que vemos estas formas en que estamos a punto de entrar en guerra, ¿no? Por ejemplo, entre Sí, los países más poderosos que siempre están con que se pelean, no se pelean, que va a haber la tercera o cuarta guerra mundial y nos tienen en un hilo de incertidumbre. Algo que también creó mucha polémica fueron los 3 años donde se vivió esta enfermedad, ¿no? Que ujú, sabemos que también sí, hay claro. muchas opiniones, pero no podemos hablar del tema porque si no nos cortan el video. Si no nos funean. Ay. Sí, Ajá, pero precisamente es para alterar precisamente todo esto, ¿no? Pero creo que el ser humano es lo suficientemente inteligente, lo suficientemente rebelde, porque demostramos todavía rebeldía y en esta ocasión, con esta enfermedad, hubo bastante rebeldía, que hoy vemos que no ha pasado a mayores, ¿no? sí, A pesar de todo lo que nos han dicho los medios de comunicación, pero esa rebeldía creo que es la que está apuntalando y nos está enfocando hacia esa ruta que mencionas para que el desarrollo de conciencia se pueda realizar, se pueda concretar. No estamos todavía listos en un año, 2 años. Recordarás que también se mencionaba que el cambio de era se iba a dar en el año 2012, por ejemplo, ¿no? ah, sí, O en claro, el que año con el 2000, calendario, que bla, bla, en, bla, en el ¿no? año 2000 íbamos a Ajá, hacer cambio de milenio. Y luego 12 años después, en el año 2000, se iba a acabar todo este martirio, íbamos a cambiar de frecuencia, ya no íbamos a estar en la tercera dimensión, si íbamos a estar en la tercera, cuarta, quinta. Eso es mentira. La New Age nos hizo creer que el año 2012 era un cambio de era. Toda esta parte de la investigación que me ha tocado vivir de escritorio, de expedición, de contacto con ellos, me llevó a otra parte también que me cambió la vida, y es la relación, y esto por consejo también de ellos, es la relación con guardianes del conocimiento ancestral. Eso también es un mensaje muy contundente y que cada vez que me dan la oportunidad de compartirlo, lo menciono, porque ahí es donde nos podemos encontrar la fórmula
para romper esas ataduras de la ignorancia, de poder trabajar interiormente para desarrollar la conciencia como seres humanos. El contacto extraterrestre es apenas un estímulo, no tenemos que depender de ellos, porque ellos tienen la esperanza de que nosotros solos podamos crecer. Esto es, también podríamos ejemplificarlo como si cuando nos crearon éramos como niños, ¿no? Después crecimos, hoy estamos como en una adolescencia, rebeldes, haciendo muchas cosas incorrectas, pero Curiosos. estamos, pero estamos entrando en una madurez. Ujú. Entonces tienen la esperanza. Entonces hay que apostarle un poco a ello. Sí, claro. Está muy interesante. Es que todo lo que has venido mencionando hasta este momento es tema de tema de tema y ahorita como que, bueno, por Salvo. el tiempo como que lo estamos ahí resumiendo, ¿no? De hecho, Pero, ajá. de hecho, a tus espaldas tienes un lugar que también he hecho esa expedición, el llamado Chicomostoc, ¿no? Ese es un lugar maravilloso que ya está identificado por los propios arqueólogos, que allá en el Cerro del Culiacán o el Teoculhuacán, allá en Victoria de Cortázar, en Guanajuato, muy cerca de las Siete Luminarias, que es otro lugar de contacto también muy interesante, donde me tocó vivir experiencias también muy interesantes. Eh, Ese lugar de las Siete Cuevas también nos da mucha información, porque mucha de la información de México se perdió con la conquista, Ujú, ¿no? Pero también en su momento los propios aztecas, en esa parte de la decadencia, porque siempre todas las culturas llevan una fase de esplendor y otra de decadencia, son ciclos, ¿no? ujú, Pues Tlacaelel, ¿no? Un sacerdote eh, que pertenecía a la Hermandad Blanca, que también es un tema muy interesante, por cambiar la historia, también destruye muchos de estos vestigios. Y él iba en búsqueda del famoso Chicomostoc, el lugar de las siete cuevas. El lugar ujú, de las siete cuevas es como la cueva de los tallos. La cueva de los tallos se le nombra también como un Culhuacán, porque Huacán, Culhuacán, Huacán es una tumba, es dentro de el dialecto de allá de Perú. Las huacas son tumbas sagradas, es decir, un lugar sagrado o una tumba se le llama huaca. ujú. Y aquí pues tenemos el Culhuacán, ¿no? O Teotihuacán, por ejemplo. Y todo esto tiene relación también con el idioma maya. No es náhuatl, no es inca, sino proviene de raíces de los mayas muy antiguos. Estos seres, como te mencionaba, de la Atlántida, que estuvieron o mantuvieron un esplendor en lo que es la parte del Ecuador, viajaron por todo el mundo, repoblaron el planeta a partir desde el Ecuador. Tenemos muchos vestigios para que quizá las personas que vean el video van a decir, Leobardo está diciendo una serie de tonterías. Eso no está en la historia, pero yo les recomiendo adquirir los libros porque no hay libros aquí en México, solamente comprándolos. Y es como podemos cultivar y saber investigar acerca de este tema. Tengo una amistad en este momento con una documentalista, ya es pues una persona que lleva 50 años investigando, o sea, no es cualquier Claro. investigador, es la doctora Ruth Rodríguez Sotomayor, que realmente me ha dejado frío con toda esta información, porque ella está prácticamente reescribiendo la historia y está dando datos que son reales, o sea, si ella los da y nosotros los investigamos por nuestra propia cuenta, entonces llegamos a comprobar que es real. Solamente que, como te menciono, las autoridades no lo quieren avalar porque no quieren cambiar la historia. Mm.
claro, pero pues para eso estamos, para reescribir nuestra historia, ¿no? Para conocerla. Una vez que conocemos nuestra historia, y esto suena un poco a cliché, ¿no? Si conoces tu historia, ¿no? Ya no volverás a cometer los errores de antes. Es por eso que es importante investigar. Investigar, investiguen. Como siempre decimos, no crean nada. ¿No? Escucha, pon atención, investígalo y ya sacas tus conjeturas, ¿no? Es Es correcto. lo más sano. Ahorita mencionabas lo de los intraterrestres. Bueno, hace ratito, ¿no? Este, ¿Qué nos puedes decir sobre eso? Porque existen, puta, yo creo que infinidad de teorías, ¿no? Que si son sobrevivientes que de la Atlántida, que de Lemuria, que ellos ya habitaban los seres intraterrestres antes de que el humano estuviera aquí, otros que son extraterrestres viviendo aquí, bueno, ahí abajo, ahí sí, ¿no? ¿Tú qué nos puedes decir en tu experiencia con respecto a los intraterrestres? En el Valle de las Siete Luminarias tuve la oportunidad de tener contacto con un ser extraterrestre y al año siguiente, eso fue en el 2008, en el 2009, en esa ocasión ya fue con su ser intraterrestre. Y ellos nos comentan que esta parte que se ha mencionado, como lo acabas de comentar, hubo sobrevivientes de este cataclismo que le llamaron el diluvio universal, ¿no? Este alzamiento de las aguas que inundó y desapareció tres continentes, lo que es en el Atlántico, en este mar que lleva su nombre, la Atlántida, en el Océano Índico, entre África y Australia, la llamada Lemuria, y en el Océano Pacífico está el continente de Mu, que muchas veces se confunde Lemuria y Mu, son dos continentes totalmente distintos. Ujú. Bueno, hace unos momentos mencionaba precisamente que estos seres extraterrestres se mezclaron con los seres humanos y procrearon una descendencia, ¿no? Con cierta genética. Bueno, muchos de ellos estamos hablando acerca de cientos de años o quizás algunos millones de años. Esto también rompe un poco la cabeza de los científicos porque desde el neolítico estamos hablando que empieza a haber este rasgo de civilizaciones, ¿no? Se Sí. habla de 5.000 a 6.000 años de antigüedad para los sumerios, para los Vedas en la India son 9.000 años, son los más antiguos. Eh, Tenemos en Perú a Caral, que son más o menos de 5.000 a 6.000 años. Se habla de los Olmecas, aquí que son aproximadamente para la historia de 3.000 años, pero yo creo que son contemporáneos a los sumerios. Y se habla precisamente que esos ancestros ya habitaban, como bien habías mencionado, ya habitaban precisamente las profundidades de la Tierra. Es decir, ya existían como civilizaciones, ¿no? Todo esto lo podemos registrar, lo podemos investigar, porque en los años 70, eh, algunas personas en una especie de cantera, pues encuentran unas piedras allá en el Perú, sobre todo en un desierto que le llaman Ica, en la provincia de Ica, ¿no? Y en ese lugar encuentran piedras grabadas con nativos haciendo cirugías, es decir, haciendo trepanaciones, cortando el cráneo, haciendo transfusiones, dominando a los pterodáctilos, conviviendo con los dinosaurios, cuando la historia podría decir eso es totalmente falso, Sí, ¿no? claro. Pero
he visto materiales en donde hay huellas de dinosaurios y a un lado están las huellas humanas. Y es curioso porque aquí en Acámbaro, en lo que es la frontera de Guanajuato, eh, con la parte de Michoacán, ¿no? Hay un lugar, hay un museo que está totalmente abandonado, en donde hay piezas arqueológicas de esta misma forma. O sea, pero son figuritas, ¿no? No son talladas, sino son figuritas de barro, en donde hay seres humanos conviviendo con dinosaurios. Demasiada casualidad. Y esas, Demasiado. y están en México. No, sí, de por sí, bueno, si de por sí ya hablamos del tema extraterrestre y es así como que, ay, hablamos de seres intraterrestres, peor. Ahorita lo que nos estás comentando de, no, pues sí, sí te vuela la cabeza porque no, muy curiosamente lo tenemos como que, se pudiera decir como que en nuestra memoria del colectivo, ¿no? Es algo muy curioso ahí lo que hay, ¿no? Sí, pero nuevamente, como te comento, todo este tipo de historias no se desea que se pueda hablar, ¿no? Porque a quienes hablamos de esto, pues podemos ser tachados de que nos estamos inventando, de que estamos creando o leímos un libro de ciencia ficción y no, Sara, esto es real, esto es real. Si investigamos en las culturas ancestrales, sobre todo, ahí es donde nos vamos a dar cuenta eh, que existieron estas civilizaciones, ¿no? Sobre todo que existieron estas civilizaciones muy antiguas, que estamos hablando de algunos millones de años, pero hablemos de unos cuantos miles de años para acá, en donde no solamente hubo un cataclismo que se le conoció como el diluvio universal o el alzamiento de las aguas, sino fue paulatino, sobre todo porque se habla que teníamos dos lunas, y una de ellas se le llamaba Kenos. Y esta luna se empezó a acercar a la Tierra y se empezó a fragmentar. Y entonces cayeron eh, eh, fragmentos de esta luna, lo que provocó grandes tsunamis. Es decir, no nos impactó un meteorito, sino que se fue rompiendo, ¿no? Este cascarón de esta luna y las partes empezaron a ser atraídas por la atmósfera y obviamente, pues como cuando aventamos una Sí, claro. piedra en el agua, pues se hacen estas ondas, pero bueno, en la magnitud se creaban tsunamis, ¿no? Y fue hundiendo paulatinamente a través del tiempo, hasta llegar a hundir estos tres continentes. Hasta donde sabemos de esta historia por parte de seres extraterrestres y seres intraterrestres, es que había dos castas. Una que vivía su vida normal, ¿no? Poblaron la tierra, se desenvolvieron totalmente normales, pero hubo una casta que fue o muy intelectual o muy guerrera. Así también son seres extraterrestres, o son muy cultos, son muy guerreros o son muy espirituales. O sea, así como es arriba es abajo, ¿no? Y bueno, esta historia continúa y sé que parece ciencia ficción, pero se menciona que hubo una parte, ¿no? Que fue un poco más agresiva en su entorno, ¿no? Y provocaron posiblemente también un desencadenamiento de procesos nucleares, ¿no? Y otra parte, que era la casta sacerdotal, que se dedica a guardar precisamente esos materiales que les contaba, que hoy los podemos contar acerca de la Cueva de los Tallos y muchos otros lugares en el mundo que existen estas bibliotecas, pues esos sacerdotes se encargaron de guardar la información y se hicieron en piedra, se hicieron en figurillas, se hizo en metal, porque eso iba a durar, ¿no? Cualquier catástrofe, porque sí hubo una época de códices, de pergaminos, pero todo eso
a la larga puede destruirse biológicamente o con un cataclismo, con el agua, el fuego, etcétera, pero la piedra no. Ujú. Pues todos los vestigios de piedra en todo el mundo, ahí es donde podemos verificar que existieron otras lenguas, que los mayas fueron los que llegaron de la Atlántida y que fueron registrados por los Vedas. Los Vedas en la India son los que hablan de los mayas. Ujú. Quien quiera leer los Vedas se va a encontrar la historia de América, pero América fue la que visitó a la parte de Sumeria, de ese Medio Oriente, de Europa, de Asia y de Asia Oriente, ¿no? Con los sumerios, pero fue de América hacia allá. Y después hubo migraciones de regreso. Y es ahí donde se crea la nueva casta de los mayas en la parte de Yucatán, Centroamérica, y bueno, se genera también esta parte de la dinastía de los Olmecas, por ejemplo, ¿no? Que se dice que son los más antiguos de Mesoamérica, pero no, serían los mayas Olmecas, ¿no? Y también he investigado mucho de esto. Hay otras cuevas en los Tuxtlas, en donde precisamente incluso otras religiones, como la parte de los mormones, Ujú. es una parte de una religión que busca también las planchas metálicas, porque la religión de los mormones hablan de que pues una civilización aparentemente descendientes de la tribu de José, de los hebreos, llegó a América. Yo tengo mis reservas, porque parece ser que los hebreos copiaron muchas cosas de los sumerios. Por ejemplo, la cábala, hay una cábala sumeria, y la cábala que conocemos de los hebreos no es de los hebreos, es de los sumerios. Y eso me lo ha contado pues la gente que es olmeca, los guardianes olmecas. Conocemos muchos guardianes mayas, mexicas, wixárika, no son huicholes, wixárika, mixteco, zapoteco, pero olmecas hay muy pocos. Ujú. Entonces, ellos son los que han hablado acerca de esto. De hecho, un guardián olmeca me hizo pues el favor de aportarme una información que estoy investigando, y es que en el Museo de Tres Zapotes, allá en Veracruz, de Tres Zapotes en el museo, hay una estela, es decir, una piedra grabada con letras hebreas. ¿Qué Mm. hacen letras hebreas en México? Pues no es hebreo. Es muy probable que sea un tipo de protosumerio, ¿no? O una lengua antecesora del hebreo, pero que proviene de las fuentes sumerias. Esto avala lo que menciono, y esto quien lo dice es la doctora Ruth Rodríguez Sotomayor, que es ecuatoriana, documentalista, quien dice que precisamente de América se van a Sumeria, fundan Sumeria y después regresan a América. Es decir, tenemos vestigios, Sí, sí, pero sí. muchos de esos sacerdotes que guardaron esa información se resguardaron en el mundo subterráneo, en las galerías, en estos túneles. Hay hay ciudades habitadas, solamente que no tenemos acceso, porque además de que es peligroso, ellos cuidan esos lugares. ¿Para qué queremos ir al encuentro si nosotros vamos a destruir, vamos a sacar el oro porque tiene valor, les vamos a hacer la guerra? No, es una civilización altamente espiritual, y ellos se han encargado de resguardar ese conocimiento espiritual, que son todas las enseñanzas, para que sean compartidas a las tradiciones del mundo, y esas tradiciones ancestrales las están enseñando en este momento. Y todas esas enseñanzas son las metodologías que hoy conocemos, ¿no? Para cultivar la conciencia o el espíritu. Porque algo bien importante, Sara, es que el proyecto humano es muy especial para el universo, porque en nuestro ADN se guarda información. Ese es otro tema, Y ¿no? también bien amplio. Ajá. Eh, Cuando tengas la oportunidad de ver la conferencia que es de Jesús, una historia ignorada, vas a comprender.
y invitamos a las personas que si quieren ver esta conferencia, también se pongan de acuerdo. Ahí estarán los datos de mi contacto. Y ahí es donde vamos a entender una parte del proyecto humano. ¿Cuál es la misión del ser humano? De alguna forma, quien cumplió la profecía fue el Maestro Jesús, pero el colectivo, la humanidad, tiene que concretar precisamente por qué fuimos sembrados en este planeta. Y es para evolucionar, para desarrollar nuestro espíritu más allá de lo cultivado que están otras civilizaciones. De acuerdo a estos seres extraterrestres, esto lo digo rápido porque también es muy complejo Sí, 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 sí. comprenderlo o entenderlo, porque son términos que dicen ellos. Dicen que somos una civilización, los seres humanos en este momento 3,3. Tercera dimensión física densa, estamos vibrando densamente en tercera dimensión, pero vibramos también en una tercera dimensión de conciencia, es decir, no solamente del cuerpo, sino también de conciencia. ¿Y cómo podemos entender cómo vibramos los niveles de conciencia? Bueno, pues tenemos 7 chakras o centros energéticos que se dividen en 3. Desde la parte de nuestros órganos sexuales o nuestro coxis, ¿no? Hasta nuestro plexo, Sí. se conecta con el universo físico, denso, el universo material. Cuando trabajamos el corazón, la garganta y el entrecejo, desarrollamos las capacidades psíquicas y nos conectamos con ese mundo de la física cuántica, ¿no? Esa cuarta dimensión. Y cuando conectamos con nuestra coronilla es el puente con la divinidad, ¿no? Entonces, los seres extraterrestres han evolucionado en 6,6, vibran físicamente en sexta dimensión de vibración, pero sexta dimensión también de conciencia. En su potencia de espíritu, vibran en esa frecuencia de conciencia. Ninguna civilización había entrado a la séptima dimensión de conciencia. Y entonces se crea al ser humano, o lo que llamo el proyecto humano, para que a través de su propia experiencia, sin la intervención de los seres extraterrestres, pudiese complementar y llegar a la séptima dimensión de conciencia. Muchos avatares se acercaron a esos niveles de conciencia, pero solamente uno llegó a sobrepasar el nivel de conciencia aún más allá de los propios extraterrestres, y fue el Maestro Jesús. Entonces, entendemos que el Maestro Jesús viajó, se cultivó, tuvo encuentro con estas fraternidades ocultas que se le conoce como la Hermandad Blanca, estos lugares intraterrenos. Hay muchas historias que no son oficiales, pero se habla que cuando va al desierto, el Maestro Jesús en ayuno, esos 30 y tantos días, ¿no? O esa cuarentena, entra también al mundo subterráneo. Y bueno, hay maestros ahí de esta fraternidad de la Hermandad Blanca. Y bueno, ese es el propósito de ese mundo intraterrestre, ¿no? Primeramente, encontrar nuestra identidad, encontrar esa relación con ellos, así como tenemos con los seres extraterrestres con ellos, o encontrar estos vestigios y encontrar esas enseñanzas y aplicarlas en la vida cotidiana para ser mejores seres humanos y crear una sociedad más adecuada y más espiritual. Pero espiritual estoy hablando de conciencia, porque espiritual a veces se puede confundir con religión. No, Sí, sí, la sí. espiritualidad la llamo yo que es el desarrollo de la conciencia. Claro. Sí, porque ahorita que dijiste del documental. Sí, ya lo empecé a ver. Ay, sí. Si puedes, mencionar, dónde la gente puede comunicarse para, bueno, por si están interesados en el documental que estás diciendo. Sí, es una conferencia que he dado ya pues casi 10 años, ¿no? De estar dando esta conferencia en este tiempo, tanto en Semana Santa como en épocas navideñas, es hablar del Maestro Jesús, ¿no? Lo que es una historia ignorada y el gen crístico, ¿no? Es cuando hablamos del proyecto humano y sobre todo enfocado en quien desarrolló
yo el gen crístico, porque no solamente fue él, es decir, él dio el ejemplo y él dijo, y ustedes harán cosas mayores que yo. Entonces nos deja y nos abre la puerta en posibilidad que todos somos capaces de alcanzar niveles de conciencia superiores. Entonces, ustedes pueden contactarme a través de WhatsApp, a través del teléfono 55 18 44 16 34. 55 18 44 16 34 o en las redes sociales de Enigmas 360 grados, Facebook, YouTube o Instagram. Y ustedes pueden solicitar, hay algunas conferencias que están ya grabadas y como la que vas a ver en esta ocasión, que seguro te va a llamar mucho la atención. No, sí, le empecé a ver y sí, ¿eh? Sí, sí se las recomiendo mucho, la verdad. Este, entonces, mm, ya no nos comenta, bueno, sí mencionaste que tuviste ese contacto con ser intraterrestre y con extraterrestre. ¿Nos pudieras comentar un poquito cómo fue tu experiencia con el ser intraterrestre? Ujú. Bueno, en el año 2008 fue con el ser extraterrestre y me preguntas en el año 2009 con el ser intraterrestre. Ah, bueno, si quieres, primero empezamos con el extraterrestre. Ok, bueno, había mencionado que pertenecía a grupos de contacto, ¿no? Que se originaron allá en Perú en los años 70, en donde, pues, los encabeza actualmente mi buen amigo Sixto Paz Wells, que son los grupos Rama. Yo en determinado momento decidí ser un investigador independiente, aunque la esencia y el contacto con estos seres o esta agenda sigue siendo la misma, o sea, no cambia. Y bueno, en ese año 2008, yo ingresé en el año 2007 y las primeras experiencias que tuve al lado de Sixto fue haber vivido en marzo de 2008, en Tijuana, Baja California, en un lugar que se llama Peña Blanca. Tuvimos la oportunidad de ver muchas naves, de poder vivir un Sendra, un portal dimensional, y haber ingresado a una nave. Esto fue solamente la muestra de que las experiencias son reales. Al año siguiente, no, perdón, esto fue en el año 2008, en marzo. Meses después hicimos una expedición al Valle de las Siete Luminarias, que en Guanajuato, para las personas que ven el video, son 7 cráteres que se encuentran distribuidos en Valle de Santiago, que hacen el reflejo con la constelación de la Osa Mayor. Y es un punto de cita donde nos mencionaron que podíamos tener contacto y vivir experiencias. Yo acudí con un grupo de contacto, era mi primer año, o sea, del 2007 al 2008, era mi primer año de estar viviendo las experiencias y estábamos acampando en un lugar que se llama La Batea, es muy pegadito a la zona de Yuriria, ya rumbo a Michoacán, y a las 3 de la mañana nos levantamos a hacer prácticas de meditación. Estaba un grupo delante de mí y estaba yo atrás, ¿no? Junto con el segundo grupo estábamos meditando y de pronto nosotros con los ojos cerrados, y obviamente era de madrugada, veo una luz que se hace translúcida en mis párpados. Entonces yo digo, bueno, alguien encendió su lámpara. Ajá. Nosotros hacemos la meditación y hacemos mantralización, sobre todo para enfocar la atención, la tranquilidad, el enfoque. Fue cuando la curiosidad me ganó y abrí un ojo. Abrí un ojo y de pronto enfrente de mí, a un lado de un compañero del que estaba enfrente de mí, estaba un ser alto, brillante, pero no estaba físicamente, estaba resplandeciente como si fuese un holograma, totalmente como si tuviera una película enfrente de mí. Era un ser alto, de brazos largos, muy delgado, casi 1,90 m aproximadamente, era muy mayor que yo. Su piel era no morena ni como africano, su piel era totalmente como cobre,
cráneo alargado, ojos rasgados oblicuos, manos y dedos un poco muy largos, le colgaban un poco más largos sus brazos, y telepáticamente me dijo que se llamaba Mardox y que provenía de un sector de la galaxia de Andrómeda. Nuevamente, pensarán que esto es algo que se imaginó Leobardo. Él me comentó cosas futuras, pero en el aspecto de investigación. Me dio nombres de lugares a investigar y yo todavía no tenía ni idea si yo me iba a dedicar a esto, si iba a continuar con los Nada. grupos de contacto. Yo estaba en cero, pero él me decía precisamente que México tendría que detonar su historia oculta y la real historia de el contacto en México, incluso con civilizaciones antiguas. Cuando regreso de la experiencia, ya no veo esa luz, porque a mí se me paralizó el corazón, es decir, quería hablarle a los compañeros y no articulaba la voz, ¿no? O sea, realmente quedé mudo, Sí. eh, pero de pronto esa luz se apagó y cuando pude articular y hablarle a mis amigos, contarles, les conté la experiencia, ellos no vieron nada. Y si ellos no vieron nada, Leobardo pudo haberse imaginado las cosas, ¿no? Lo curioso es que me dieron elementos para corroborarlo. Volvemos a esta parte de los protocolos. Ellos me creyeron porque, bueno, estaban ahí, dijeron, pues si lo viviste, bueno, debe de haber Sí, una así corroboración. como que bueno, tu experiencia, ¿no? Es tu experiencia, la respetaron, Ajá. pero no vieron ellos nada. Entonces puede ser que alguien pueda dudar y lo respeto porque hasta yo dudaría. Pero eso sucedió del sábado al domingo de esta expedición en la madrugada del domingo. Cuando regresamos, ¿no? Cada quien a sus lugares de origen, yo llegué a casa y una amiga que no pudo asistir a la salida me llama por teléfono, ¿no? Y me dice, eh, ¿cómo les fue? Yo no le platiqué hasta que me sorprendió su argumento de ella. Yo le dije, nos fue muy bien, tuvimos muchas experiencias. No le conté mi experiencia cuando ella me aborda y me dice, es que te soñé. A las 3 de la mañana del domingo, ella me dice, me desperté, no me pude dormir, a la hora que entré en sueño profundo, te soñé y un ser resplandeciente estaba frente de ti y te habló y te tocó al hombro. Y efectivamente, este ser, cuando yo me encontraba asustado, me tocó el hombro. Pues esa mano resplandeciente tocó mi hombro izquierdo. Fue cuando entré en una tranquilidad. Ellos transmiten mucha tranquilidad. Pero yo le dije a esta amiga, no me lo vas a creer, pero lo que me cuentas es lo que viví. Así es que por favor, escríbelo y Ujú. envíamelo por correo. Estoy hablando del año 2008, no teníamos el Facebook, no teníamos Instagram, no teníamos Sí, nada de nada. esto que tenemos ahora. Lo manejábamos a través de correo electrónico y todavía guardo precisamente la anécdota de ella contándome desde otro lugar lo que yo viví. Pues sí, como que aquí está el respaldo de lo que viste, no, como para, no estás loco, ¿no? Hay alguien que lo vio, pues sí, para respaldar lo que estabas viendo, ¿no? Ujú. ¿Cómo crees? Y luego, El siguiente año, en el mismo lugar, se encuentra nuevamente un ser también resplandeciente, pero ahí ya no me dio miedo. Estábamos en proceso de meditación también y se decía llamar Ajutec y era un guardián del mundo intraterrestre perteneciente a la Hermandad Blanca en México y también me habló de lugares de expedición en México, es decir, lo que me había dicho Mardox lo verificaba él. Y efectivamente, a años posteriores empecé a hacer las expediciones a Tepoztlán, a cuevas. Hay fotografías en donde pues se presentan ellos como si fueran luces, ¿no?
como si fueran bolas de fuego dentro de la cueva, hay fotografías. Y bueno, ellos me comentaban que en Tepoztlán hay un lugar que está resguardado por lamas tibetanos y que serían los guardianes de Oriente que resguardaban mundo intraterrestre en Tepoztlán y que íbamos a encontrar también símbolos para poder llegar a ellos. Y esos símbolos están marcados en todas las partes del mundo, que son rostros corazón, pequeños rostros humanos en forma de corazón y manos rojas de 5 y hasta de 6 dedos. Cada vez que encontráramos este tipo de señales, cerca de ahí hay lugares intraterrestres. Órale. Suena, suena fuerte, pero lo hemos No, podido documentar. no, es que es increíble todo lo que hay y todo lo que nos falta ver. Sí, hay muchas cosas que todavía se tienen que investigar aquí en México. Se pueden verificar también en el mundo, pero como te digo, como expedicionario, pues tenemos que generar precisamente las conferencias para poder financiarnos, ¿no? Yo me financio Claro. el trabajo y las expediciones con las conferencias, ¿no? Aparte del trabajo que tengo, las conferencias son los recursos. Hay muchas veces que a veces no se entiende al difusor o al conferencista o el investigador. Me he encontrado con personas que no valoran, ¿no?, esa parte y dicen, es que el conocimiento es gratuito, eso debería de ser gratuito. Digo, sí, pero investigar implica herramientas, desplazarte, hay métodos para poder hacer esto, no, no lo hago a través del internet, o sea, Sí, yo tengo claro. que hacer la expedición y entrevistarme con personas, etcétera. Y yo a veces les pregunto a estas personas que nos critican, ¿no? Digo, ¿y tú en qué trabajas? Soy médico, salvas vidas. Sí, eso es un servicio, ¿por qué cobras? Es Pues que porque tenemos que hacer, ¿no? hay una mala información ahí, ¿no? Que como es espiritual o es no sé qué, no se debe de cobrar, pero pues no, es imposible, ¿no? O sea, Eh, debe de haber un equilibrio. ajá, exactamente. Incluso personas que se van un poco a los extremos porque, por ejemplo, en esta conferencia de Jesús, pues hablan de, no, ese conocimiento lo daba el Maestro Jesús gratis, ¿no? Ujú, Y yo digo, ¿y cómo lo sabes? ujú. ¿Quién te dijo? Ay, sí. El Maestro Jesús también viajaba, también recibía donativos. ¿Cómo comían? ¿Cómo se Claro, desplazaban? ¿Dónde dormían? claro. Había un administrador, ¿no? Que era Judas. Ujú, Y si era un administrador es porque recibía dinero. ujú. Entonces, ¿por qué generar conflicto cuando el trabajo de la investigación requiere tiempo y esfuerzo? Claro, sí. Mira, yo diciendo documental y es conferencia, y yo necia con la palabra documental. Es que sabes que me quedé con la palabra, porque como has hecho documentales para Discovery, Participado en entrevistas también. ajá, entonces por eso, bueno, ya aclarado también ese punto y de que, pues bueno, digo, es información, al final de cuentas siempre es bueno invertir en uno mismo, en nuestro conocimiento, en muchas cosas. No, no es algo tirado a la basura ni en balde. Siempre es bueno invertir en qué, de qué nos estamos alimentando, qué información estamos, absorbiendo y pues no tiene nada de malo. Al contrario, ¿no? Te da cierto, ¿cómo se pudiera decir? Seguridad o poder el que, bueno, me estoy dando la oportunidad de aprender. ¿Mm? Has dicho algo muy importante. Esto no lo hacemos por dinero, no lo hacemos por dinero porque
estoy también escribiendo un par de libros y si entrevistas a un escritor, el escritor no vive de vender libros, a menos de que sea un Juan José Benítez y haga un bestseller, ¿no? Sí, Eh, claro. eh, pero muchos de los escritores no viven de vender libros, Mm. ¿no? Se dedican a otras cosas. Entonces, mucha gente eh, confunde mucho esa parte, ¿no? Que lo hacemos por dinero, etcétera. Pero no, creo que toda mi experiencia desde niño ha sido conocer, quizá por eso el acercamiento de estos seres, no somos elegidos, lo aclaro, no somos elegidos, no somos seres especiales, soy un ser humano común y corriente que solamente nos atrevemos a poder comunicar e investigar porque obtenemos nuestras propias respuestas. O sea, yo tengo dudas y al Claro, investigar obtengo respuestas, pero si muchas personas se cuestionan lo mismo, bueno, aporto mi granito de arena con lo que he investigado. Si algo hace clic, algo resuena y puedo motivar a la investigación, y sobre todo poder participar en llevar un mensaje positivo, ¿no? Porque el contacto extraterrestre también tiene extremos. Se habla de los abducidos, se habla de las conspiraciones, se habla de muchas cosas. Esta agenda que me ha tocado vivir está más enfocada al desarrollo de la conciencia, a ser mejores personas. Entonces, por eso te mencionaba, esta relación entre entrar en contacto con guardianes del conocimiento antiguo es muy importante. Es importante como estímulo entrar en contacto con seres extraterrestres, sí y no. Con seres intraterrestres, sí y no. Pero con el conocimiento para ser mejor personas es sí o sí. ujú. A fuerzas. Ay, sí, ¿no? Bien, Leobardo, la verdad, fue un gusto tenerte aquí en el canal por primera vez. Es tu canal de casa. Ay, sí, para cuando Gracias. gustes. Y pues sí, lo que estábamos comentando hace rato, si no nos apoyamos entre nosotros mismos, ¿quién? ¿No? Por todo lo que hemos platicado ya de lo que hay alrededor. Y pues qué mejor, cada persona tiene su misión aquí y qué padre que entre todos podamos apoyarnos en lo que venimos a hacer, en ese propósito que, que traemos como individuos y como humanidad. De verdad fue un gusto haberte tenido aquí. De verdad me sorprendió mucho todo lo que dijiste y ve que soy pues muy, ahora sí que muy cercana a ese tipo de temas y de experiencias. La verdad, sí, dijeras tú, me voló la cabeza. Y espero que posteriormente, pues puedas seguir, apoyándonos aquí en el canal y seguirnos compartiendo, pues, tus experiencias, tus investigaciones y todo lo que hay detrás. ¿Cómo ves? Al contrario, te agradezco mucho, Sara, esta oportunidad. Todos los medios, como tú bien has mencionado, si nos pudiésemos unir para no solo el apoyo de una persona, creo que es más importante el mensaje que el mensajero, ¿no? Y hay muchas cosas todavía por hablar. Seguramente has entrevistado a otras personas y cada uno es una parte del rompecabezas para formar esta gran historia. Y quiero agradecerte y sobre todo si me das la oportunidad también de volver a platicar otro tema, estaré con gusto contigo. Claro que sí. No, ya te tengo ahí una lista de temas que... Muchísimas gracias. Ya mencionó Leobardo hace rato sus redes sociales. No sé si las quieras volver a repetir. Sí, ustedes pueden encontrar en las redes sociales como es Facebook, Enigmas 360 grados, donde abordo no solamente el fenómeno ovni o el contacto extraterrestre, sino todo lo que tiene que ver con enigmas.
también la cultura ancestral, ¿no? Todo lo que involucra la sabiduría ancestral y el desarrollo de la conciencia. Pueden encontrar ahí reportajes, artículos de mi autoría, artículos de noticias, que es muy importante poder filtrar, ¿no? No todo lo que vemos en el Internet es cierto. Eh, a través del tiempo uno va filtrando, ¿no? Va haciéndose un ojo clínico y vamos compartiendo noticias, ¿no? Que son de actualidad. Esto en Facebook. Tenemos entrevistas, reportajes, documentales, conferencias que están ahí mismo abiertas en YouTube, que es Enigmas 360 grados. Les recomiendo una que está ahí abierta, que es a las anomalías electromagnéticas en México. Ustedes pueden buscarla ahí gratuitamente en el canal. Y pues de respaldo también muchas fotografías que tenemos en Instagram. Y ahí están todas las informaciones. Perfecto, Leobardo. Pues muchísimas gracias y nos estamos viendo después para otro tema. ¿Qué te parece? Sí, me encanta, me encanta. Este es un tema que no solamente me apasiona, Sara, creo que como todas las personas mencionaba, tenemos dudas, ¿no? Tenemos muchas incógnitas, pero una de las recomendaciones que hago a todas las personas que te ven es investiguen. La investigación, primeramente, nos hace dudar, ¿no? Pero una duda consciente, no es dudar por dudar, sino es, cada vez que dudamos, nos invita a investigar. Y si investigamos, ampliamos nuestra conciencia. Por eso es muy importante eh, aplicar el ejercicio de la duda, ¿no? Sobre todo para que podamos aprender. Y al final, creo que tendremos mucho más preguntas que respuestas. Así es. Pues muchísimas gracias de nuevo. Gracias por tus palabras y pues bueno, nos seguimos viendo. ¿Qué te parece? Muchísimas gracias. Un gran abrazo a todos. Un abrazo para ti. Un abrazo también, Leo. Cuídate mucho y seguimos en contacto. Gracias. Hasta Bye. pronto.